Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Livia Rivas, ella es abogada y exsecretaria de la Asamblea Nacional. Livia, qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, estimada Gisela, muchísimas gracias por su gentil invitación y un cordial saludo para quienes están conectados a esta hora de la tarde. A usted, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora, las críticas hacia la Asamblea se reflejan en su baja calificación recibida en varias encuestas. Les voy a dar unos ejemplos para que nos sepan nuestros amigos oyentes. La encuestadora Market, dice que la credibilidad del legislativo pasó de 34.5% a 10.7%, es decir, cayó 24 puntos en solo un año. También la encuestadora Perfiles de Opinión identifica que tan solo el 11% de los ciudadanos creen que la gestión de la Asamblea Nacional es buena. Desde la conformación de las comisiones legislativas hasta la designación de las autoridades del Consejo de Administración Legislativa, los asambleístas se han acusado mutuamente de incumplir con las normas y el correcto proceso. ¿Cree usted que han demostrado los legisladores su inexperiencia en cuanto a la norma parlamentaria y a su ejecución? A mí me parece importante destacar que esta Asamblea Nacional se inaugura con reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que fueron aprobadas en el periodo legislativo anterior. Entonces, tal vez al inicio, y tal vez pueda resultar de cierta manera comprensible que durante este primer año hayan existido algunas equivocaciones o errores de interpretación respecto de la aplicación de la norma en torno a estas reformas vinculadas con el trámite de los procesos de fiscalización. De legislación. Sin embargo, es importante señalar que han habido los espacios, inclusive al interior del propio Parlamento, en la Escuela Legislativa, que hace permanentemente espacios de capacitación, inclusive desde el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, que es una organización de la sociedad civil que yo presido, se han abierto espacios permanentes de capacitación, inclusive se dieron 2 diplomados al inicio, antes de la posesión, que eran totalmente gratuitos con la Universidad de Espíritu Santo y posteriormente inclusive con la Universidad UNID también, 2 diplomados que, como les señalo, lo que buscaban era justamente proporcionar a los legisladores, sus equipos de trabajo, pues todos los conocimientos que requieran para que puedan ejercer de la mejor manera sus atribuciones. Es decir, doctora, no ha sido así. Es decir que pese a que se han dado opciones para que se capaciten, pues las reformas, usted quiere decir que las reformas a la ley de la función legislativa han provocado que los asambleístas no conozcan cómo deben hacer el debido proceso. Y sin embargo, como usted lo acaba de mencionar, pues se han dado muchas opciones durante todo este año para que se preparen, ¿no? Creo que eso debía haberles impulsado, motivado a que se empapen de lo que debían hacer. ¿Cuáles han sido, según usted, doctora, los principales acontecimientos donde se ha demostrado justamente esa falta de conocimiento de la ley y sus reformas? Bueno, me parece importante destacar que ya hay varias sesiones al interior del Pleno de la Asamblea Nacional donde a veces no reviste claridad la forma de la votación en cuanto a las mociones. Hay que tener consideración principal en el sentido de que las mociones, una adecuada redacción de las mismas permite definitivamente que los legisladores pues puedan obtener las decisiones que buscan, y a veces esta redacción inadecuada e inclusive al momento de votar, a veces hay una confusión que todavía persiste en torno a la rectificación y a la reconsideración de la votación. Y algo que también se ve es el hecho de que recurren a interpretaciones, a la emisión de informes por parte de la dirección jurídica, cuando son los propios legisladores los que están llamados conjuntamente, si no es a título individual, conjuntamente con sus equipos de asesores, interpretar adecuadamente las leyes. Esto es algo anecdótico, no ha pasado en otros periodos legislativos que se recurra de forma permanente a solicitar informes jurídicos para determinar cómo debe ser el marco adecuado de actuación de los legisladores. Eso definitivamente deslegitima su propio accionar de nuestros representantes a nivel democrático, y adicionalmente también recurrir a interpretaciones ante la Procuraduría General del Estado de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. No está por demás recordar que inclusive la propia presidenta de la Asamblea Nacional, cuando estuvo vinculada en este proceso de investigación, de que se hacía relación a algunos sectores de la oposición de la Asamblea Nacional, de que se iba a integrar una comisión de evaluación, solicitó un pronunciamiento al Procurador General del Estado. Pero mire el nivel de pronunciamiento que se requería, que interprete la ley orgánica de la función legislativa, la ley aprobada por la propia Asamblea Nacional, que sea interpretada por el Procurador. Entendería yo que en casos en los que no sean
de la propia ley que ha sido emitida por la Asamblea Nacional podría entenderse, pero vemos cómo al final del día la propia Asamblea Nacional deja de asumir sus atribuciones. No se diga cuando se decidió remitir la objeción del presidente de la República, la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo a la Corte Constitucional, en lugar de haber asumido sus competencias de allanarse o ratificarse. Entonces, todos estos elementos, sin duda, pues nos generan una preocupación desde el sector de la ciudadanía y nos parece importante, como les digo, una actividad permanente de formación y capacitación a los legisladores y sus equipos de trabajo. Entonces, definitivamente han sido estas fallas y desconocimientos visibles para la ciudadanía. La ciudadanía está todos los días viendo cómo no pueden ejercer su trabajo, sus facultades para lo que fueron elegidos. Bueno, también hay que tener en consideración que más allá de la aplicación en sí de la ley, aquí también hay un tema político. No podemos exigir también una exclusiva aplicación de la ley sin dejar de lado también que hay un marco político que a veces los legisladores también sobre la base de sus diferentes posturas al interior de los partidos y movimientos políticos también deben considerar, y eso lo vemos reflejado en las votaciones, porque al final del día, si bien la aprobación de la ley tiene un procedimiento, un primer debate, un segundo debate, una serie de temas parlamentarios que hay que manejarlos al interior de las comisiones especializadas y el propio pleno, no hay que dejar de lado que al final del día son las votaciones las que determinan las posturas de los diferentes partidos políticos. Si dan los votos para aprobar un proyecto de ley o si no los dan, y si los dan para archivar, o si, por ejemplo, en el caso de este proyecto de ley que entró por el Ministerio de la Ley, justamente, pues en ese caso no hubieron los votos para archivarlo de forma expresa, de forma tal que entró por el Ministerio de la Ley, como en la anterior ocasión, en cambio, en este último proyecto de ley, también calificado de urgencia en materia de inversiones, por ejemplo, sí se archivó. Entonces, todos estos detonantes, realmente la técnica, pues obviamente es exigible a las señoras y señores legisladores o equipos de trabajo, pero hay que considerar también que el ámbito político de la función legislativa, pues tiene sus detonantes al momento de tomar decisiones. Y, por ejemplo, en ese caso, conversemos sobre el proceso parlamentario para la evaluación de la presidenta Guadalupe Llori. ¿Cree usted que ha cumplido con el debido proceso? Bueno, me parece que esto ya lo analizó en su momento también la señora jueza que conoció de la acción de protección presentada por la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Recordará usted que en un primer instancia, pues, al interior del Parlamento se planteaba esta comisión de evaluación no solo de la señora presidenta, sino de todo el Consejo de Administración Legislativa. Como consecuencia de esto, presentó una medida cautelar que fue atendida favorablemente y que impidió la inclusión en el orden del día de una sesión del Pleno de una moción presentada por el asambleísta Fausto Jarrín. Definitivamente, pues este tema ya no se trató de la evaluación y lo que hicieron los legisladores fue presentar una denuncia por incumplimiento de funciones de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es esta denuncia la que fue admitida a trámite por el Consejo de Administración Legislativa y respecto de la cual pues también la señora presidenta presentó esta acción de protección en el sentido de que no se habían observado unos plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que sean parte del orden del día de una sesión del CAL y obviamente esto devino en la conformación de esta comisión pluripartidista que actualmente está sustanciando el proceso. Pero al final del día, pues esta acción de protección que pretendía, por un lado, dejar sin efecto esta calificación del Consejo de Administración Legislativa, dejar sin efecto la conformación de la comisión pluripartidista y las actuaciones que a la fecha está realizando esa comisión, pues la jueza no le dio la razón en primera instancia. Habrá que esperar a ver qué pasa en la apelación ante la Corte Provincial, pero por el momento, pues esa es la razón por la que sigue sustanciándose el proceso. ¿Cree usted o considera que el incumplimiento de la norma empieza ya desde las mismas autoridades del CAL? Bueno, hay unas observaciones que realiza la señora presidenta en torno a los tiempos mínimos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para incluir como parte del orden del día el tratamiento de la denuncia. Sin embargo, como le digo, esto inclusive ya fue analizado también dentro de la acción de protección, de forma tal que el trámite continúa. Habrá que ver qué es lo que pasa al interior de la Corte Provincial cuando tengan que, la sala competente, cuando tengan que resolver sobre este tema en particular. Pero lo que sí hay que considerar también, y nuevamente, y acojo lo que usted manifiesta, en el sentido de que las legisladoras y los legisladores pues tienen que observar todas las normas, todos los plazos, todos los términos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa definitivamente, porque esa es la única forma de garantizar el derecho al debido proceso que no solo tiene la señora presidenta, que tienen todos los legisladores como una garantía de sus derechos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Doctora, según su experiencia, ¿ha sido Llori la primera presidenta de la Asamblea en levantar todo el sistema judicial para mantenerse en el cargo como lo ha hecho esta?
Definitivamente es algo que no ha sucedido antes. Si bien es cierto, hay legisladores que cuando han estado vinculados en procesos de destitución del cargo de asambleístas también han recurrido a presentar medidas cautelares o acciones de protección. Es la primera vez que una máxima autoridad del Parlamento plantea todas estas acciones, estas garantías, medidas cautelares, inclusive la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por un presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Esto no ha pasado, es la primera vez. Y vemos cómo en el transcurso del tiempo, pues todas estas intenciones al final del día carecerían pues de una eficacia. Ya no fue aprobada esta acción de protección. En el tema de las medidas cautelares se revocaron, está en trámite esto de la denuncia, pero dado que dice relación con una constitución de una comisión pluripartidista que dejó de conformarse como consecuencia de las medidas cautelares que en su momento interpuso, pues vamos viendo como que no tiene fundamento pues todas estas acciones que ha ido presentando la señora presidenta. ¿Debería Yori dar un paso al costado, doctora? Bueno, esa es una decisión personal de la señora presidenta, que creo que en otros espacios ya lo ha manifestado, en el sentido de que ella espera pues que si desean que ella no continúe en el ejercicio de sus funciones, se aplique lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, ¿no? En el sentido de que se siga el procedimiento de destitución del cargo. Realmente de las propias declaraciones que ha dado la señora presidenta de la Asamblea Nacional se desprende que no existe de forma alguna una intención de esa naturaleza, sino que ella esperaría que luego de este proceso que lleva la comisión pluripartidista, pues se determine si existe o no las pruebas suficientes para argumentar que ha incumplido sus funciones y ver si en el final del día, en el Pleno, pues hay los 70 votos para que sea destituida del cargo de presidenta. Pero vemos que desde la inscripción también de la denuncia con un error en el apellido del asambleísta denunciante, Esteban Torres, parecería que han demostrado los legisladores una falta de seriedad en los procesos de fiscalización y de control político. Bueno, este tema en particular fue analizado al interior del Consejo de Administración Legislativa cuando justamente se convocó a esta sesión en la que, luego de la apelación de la presidencia, también ya le correspondió continuar en la sesión al actual primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y en ese momento se puso justamente en consideración del Consejo de Administración Legislativa este error en cuanto al nombre que constaba dentro de la presentación de la denuncia. Pero los legisladores llegaron pues a la valoración en el sentido de que no era solo el nombre, sino que se realizaba un reconocimiento de conformidad con la ley notarial, pues de la firma y la rúbrica, y que había una tarjeta índice que se acompañaba en todos estos procesos que se hacían ante los fedatarios públicos, que venían a ser los notarios, de forma tal que no encontraron pues un tema de fondo que impidiera tramitar y admitir a trámite pues esta denuncia. Y esto me parece que ha sido nuevamente mencionado por el abogado al interior del trámite de la comisión pluripartidista, y también en su momento debió haber sido analizado también por la señora jueza dentro de la acción de protección, de forma tal que no sería como el argumento más fuerte para no continuar el trámite al interior de la comisión pluripartidista, y deberían ser exclusivamente fundamentarse en demostrar que no existen los argumentos para probar el incumplimiento de funciones, porque hay que recordar que esta actuación que está realizando la comisión pluripartidista tiene que enfocarse única y exclusivamente a demostrar si lo señalado por el asambleísta Esteban Torres, si estas causales que señala configuran el incumplimiento de funciones, se han dado o no. Y obviamente él tendrá que presentar sus pruebas, y la señora presidenta también pues las pruebas de descargo correspondientes. Con eso me quedo, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Un cordial saludo para usted y para todos. Gracias. Una buena tarde. Livia Rivas, abogada y exsecretaria de la Asamblea Nacional.